La hora de la esperanza da inicio. Qué alegría compartir con todos ustedes a través de ese espacio, de este medio, poder llegar a sus casas, compartir con ustedes esta experiencia de sanación interior que estamos viviendo y compartiendo con el psicólogo Octavio Escobar. No olviden que estamos en este proceso de aprender a sanar las heridas que cargamos desde nuestra infancia. Heridas de abuso, heridas de abandono o heridas de maltrato. Hoy vamos a tener ese tema, el maltrato, aquel que llega a nuestra vida y a veces sin darnos cuenta que estamos siendo maltratados. Y esto marca la historia de nuestra vida. Así que conéctense y no se vayan a perder este momento que vamos a compartir con el psicólogo Octavio Escobar, sanando las heridas. Recuerda, sano el miedo, recupero la esperanza. Sano el miedo y recupero la esperanza. Para tratar este tema, tenemos entonces hoy con nosotros al psicólogo e investigador en el tema de la sanación interior, al doctor Octavio Escobar. Bienvenido, Octavio, ¿cómo estamos? Mi padre, feliz de estar acá en la compañía de todo este equipo que produce el programa, de toda la teleaudiencia, de todas las personas que nos siguen. Veo que son miles de personas las que lo siguen a usted, pidiéndole a Dios que nos envíe el Espíritu Santo para el tema de hoy, que es un tema fuerte, un tema duro, porque todos hemos vivido el sufrimiento en nuestra infancia. El tema del maltrato, ¿no, Octavio? Podemos hablar que hay varias características de maltrato, varias situaciones, y eso nos marca la historia de nuestra vida. Muchas personas, ahora de adultos, dicen, pero yo soy así, mi actitud es esta, y se nos olvida que muy probablemente tenga que ver con las características de maltrato. Por ejemplo, el perfil del maltratador tiene mucho que ver con las situaciones que nosotros enfrentamos después de adultos en nuestra vida. Personas agresivas, se enojan por todo, nada les gusta, se la pasan haciendo mala cara. No, mejor dicho, Octavio, a ver, ¿cómo se conoce una persona que ha sufrido agresividad en su infancia o a lo largo de su vida? Porque la agresividad no solo se da en la infancia, también la podemos recibir en la edad adulta. Mi padre, desde el vientre el niño está grabando todo. Cuando el alma del niño llega al óvulo fecundado, empieza a sufrir y empieza a recibir toda esa información de dolor. De manera que si la mamá fue maltratada, fue agredida, fue golpeada, participó en peleas, lloró de la rabia, el niño va a grabar todo ese dolor. Y luego decimos, ¿pero de dónde? ¿Qué pasó? Y cuando le preguntamos qué pasó en el embarazo suyo cuando estaba en la barriga de la madre, una persona adulta dice, no, mi mamá peleaba, gritaba, la echaron de la casa, lloraba, le tocaba defenderse a puños. Eso ya quedó grabado en el alma de la persona. De manera que captamos, aprendemos todas esas heridas desde el mismo momento de la concepción. Cuando el alma llega al óvulo fecundado, ahí empieza el dolor. Y entre más atrás la herida, más fuerte es y más dolorosa. Cuando ya tenemos 20 años, ya si nos regañan y nos maltratan, no nos traumatizamos. Pero cuando estamos en el vientre de la madre, somos completamente susceptibles. De manera que hay, como usted bien lo decía, varios tipos de maltrato. Y uno de esos resultados es la ira, la rabia, el deseo de venganza, la agresión, lo que llamamos el pecado de la ira. Las personas que son impacientes y reaccionamos, yo lo tengo que decir porque no soy un corderito exactamente, ese es uno de mis heridas, la ira, y reaccionamos impulsivamente. Cuánto dolor hay en el corazón y cuánto tenemos que orar para sanar eso y para volvernos pacientes. Pero hay otra característica del niño agredido, mi padre, que tenemos que mirarla también. Es el niño miedoso, apocado, acobardado, incapaz de hacer nada, que le da miedo todo.
Hay una entrevista con el presidente. Le vamos a regalar una beca. Pase al tablero. Y está miedoso y él mismo se agrede, se muerde, se come las uñas. O sea, la agresión no es hacia afuera, sino es hacia adentro. Por eso vemos esos niños y esos muchachos llenos de tatuajes. Cuando usted ve a una persona llena de tatuajes, pregúntese, ¿cuál es la herida de este pobre muchacho? Señor, sana la herida que recibió en la infancia. Siempre usted va a encontrar que la persona que se tatúa cantidades de cosas tiene una rabia y un dolor. Es como arañarse, como marcarse, como sacar todo el dolor consciente o inconscientemente. A veces ni siquiera los que tienen un tatuaje se dan cuenta de que están reaccionando al dolor, mi padre. O sea, Octavio, que cuando vemos esas personas que se tienden a tratar a llenarse su cuerpo de tatuajes, tiene que ver con eso. Pero Claro. me llama mucho también la atención porque esa frase la escucho muy frecuentemente, que personas al inicio de una amistad, de una relación, se presentan muy agradables, muy buenas personas, geniales. Y luego, en la medida que va avanzando la amistad, la relación, se comienzan a convertir en chantajistas y comienzan como a manipular a la persona, comienzan como a manipular a la amistad y son ese tipo de personas que con cualquier característica o palabra que le digan se sienten ofendidos Sí, y pareciera que sí. todo el mundo está contra él o contra ella. O sea que eso tiene que ver con agresiones que hemos tenido, ya sea en nuestra infancia o a lo largo de nuestra vida. ¿Sí es por ahí la situación o me equivoco? Perdón, sí, mi padre. En el fondo es que las personas sufrieron tanto de niñas que terminan bloqueándolo, lo niegan. Entonces hay gente a la que uno le dice, tú eres agresivo, y dice, no, yo no soy agresivo para nada. Es ella que me provoca. O sea, siempre ponemos el problema afuera. Y nuestro Señor nos dice algo muy importante, mi Padre. Para los que somos agresivos, el problema no está afuera, el problema está en mi corazón. El Señor nos dice en su palabra, no es lo que entra al hombre lo que le hace daño, sino lo que está en su corazón. Entonces, cuando nos da rabia por algo, el problema no está afuera. A usted lo pueden maltratar, lo pueden herir. Y le voy a poner un ejemplo impresionante que está en los Hechos de los Apóstoles. Esteban tenía unos amigos de la sinagoga con los que se había criado, sus pares, sus amigos, sus panas, sus compadres, con los que había sido bendecido, circuncidado, se había criado. De pronto Esteban acoge a Jesucristo en su corazón y se vuelve cristiano sin dejar de ser judío en los primeros tiempos del cristianismo. Y sus propios amigos, sus hermanos de sinagoga, lo agarran, lo tiran en un pozo y le empiezan a tirar piedras de este tamaño para matarlo. ¿Y usted qué haría, Hugo, si lo están golpeando a piedra sus amigos? ¿Cómo se sentiría? ¿Bien o mal? No, pues don Octavio, qué cosa tan rara. Eso sería como una sensación entre rabia y tristeza Claro, al tiempo. eso, depresión, rabia. ¡Hey! ¿Qué pasa? Bueno, pues Esteban, que estaba lleno de la presencia del Señor, dice, veo a Cristo a la derecha del Padre. ¡Qué maravilla! Estaba feliz. ¡Pah! Lo golpeaban. Señor, no les tengas en cuenta esta bobadita. O sea, eso es no. Es decir, cuando el hombre está lleno de Dios, ya llegamos a la parte de la sanación, mi Padre, perdóneme el salto. Cuando el hombre está lleno de Dios, no es susceptible de sufrimiento, porque ya la presencia de Dios lo llena. Pero como nosotros no estamos llenos de Dios, nos da la rabia y las emociones, la rabia, la ira, el miedo, la tristeza, salen y son las que nos controlan. De manera que ya estamos hablando de que hay esperanza. Cuando yo he sido maltratado en mi infancia, cuando me golpearon, me humillaron, me agredieron, me compararon con otros, que es una agresión psicológica terrible, vi pelear a mis papás y yo impotente lloraba de la rabia. Todo ese dolor el Señor lo puede sanar.
De manera que hay esperanza. Empecemos por eso, porque a veces cuando uno habla de estos temas, la gente dice, ay, yo soy así, soy agredido, ¿qué hago? Bueno, el Señor te va a sanar. Siempre hay que decirle a la gente, hay esperanza. No es una situación donde no hay nada que hacer, hay esperanza. Y Dios está para sanar. Pero lo que vamos a mirar ahora es cómo esas heridas se generan y cómo nosotros tenemos que dar un primer paso, mi Padre, que es reconocerlas. Lo primero es reconocer, fui un niño agredido. Ese es el primer paso, ya lo hemos visto en las otras heridas. En las otras secciones. Pero venga, Octavio, aquí se me viene algo al pensamiento y es para que las personas nos comprendan lo que estamos diciendo. Empecemos por definir las dos principales causas de maltrato. El primero de ellos y el más común es el maltrato físico. Correcto. Ese que donde se dan patadas, golpes, ganas de ahorcar al otro, lo puedo golpear. También lanzarle libros, lanzarle cosas, tirarlas contra el piso, estrujarlo, tirarlo del pelo. Padre, ponerlo a aguantar hambre. Y ponerlo a aguantar, mejor dicho. Esa es una clase de maltrato, ¿no? Ese físico. Sí, ese que se percibe. Lo apretaron a uno de la mano así y uno se queda así sin qué decir. Y eso es una clase de maltrato. Correcto. Entonces, definamos el maltrato físico. Pero está el segundo maltrato, que es mucho más frecuente y que se utiliza más seguido de lo que usted y yo pensamos, y es el maltrato verbal y emocional, o psicológico, como lo llaman, ¿no? Esa es otra clase de maltrato. Entonces encontramos los dos, el físico, el psicológico o emocional, o verbal, con solo palabras. Usted es esto, usted no sirve, usted no es capaz, usted es un bueno para nada. Exacto. Uno dice, ay, usted no es capaz de hacer eso. Uno dice, ¿qué? Claro, sin darse cuenta, lo está maltratando. Usted es bien bruto. Usted no tiene inteligencia. Correcto. Esas palabras. Mire su hermano. Su hermano sí sirve para algo. ¿Sí? Ahora, mi padre, entre más pequeño el niño, porque si usted le hizo eso a un adolescente, le dice, no sea bobo. Eso yo no se lo creo, porque ya el adolescente tiene pensamiento crítico. Pero cuando se lo decimos a un niño de 1 año, de 2 años, de 5 años, él lo cree. Ese es el gran problema del niño, que el niño, si la autoridad le dice, eres marciano, él dice, sí, yo soy marciano. Por eso, entre paréntesis, cuando un niño es adoptado, hay que decírselo lo más pronto posible, desde la misma cuna. Mi amor, tú eres un hijo del corazón, tienes una mamá de la barriga y una mamá del corazón. Y si se lo decimos de 1 año, de 2 años, de 3 años, el niño lo acepta perfecto. Pero qué cosa tan terrible cuando a un niño de 15 años le dicen, yo no soy tu mamá es otra señora. Eso es una crisis terrible. Entonces, entre más pequeño el niño, más se cree todo. Cuando yo le digo a un niño, eres un torpe, él dice, yo soy torpe. De hecho, el lenguaje nuestro debe ser muy cuidadoso, porque a un niño le debemos decir, eres un hijo de Dios, eres bendecido. A un chico mío, uno de mis hijos, cuando nació, como normalmente se hace, lo consagramos a la Virgen. Entonces, cuando él se pone mal, tiene un problema, no sé qué hacer, me decía, papá, tengo problemas en el colegio. Dije, mi amor, tú eres un consagrado de María. Tú no eres un niño común y corriente, tú eres consagrado de María. Y este niño decía, sí, le voy a pedir a la Virgencita. Y pasaba los exámenes y le iba muy bien porque él sentía que María lo tenía como su hijo. Entonces imagínese el nivel de confianza que eso le da a un niño, el sentirse hijo de Dios. Pero cuando nosotros le decimos desgraciado, maldito, yo tengo una paciente que sufrió un accidente cerebrovascular y quedó con medio cuerpo paralizado, y el papá le decía, chueca, no sirves para nada. Y el dolor más grande de ella no era de su incapacidad, sino de cómo se sentía odiada por el papá. Pero siempre hay una esperanza, mi padre. A mí me gusta decir eso porque a veces uno habla de esto y la gente dice, sí, eso me pasó a mí. Recurre a María y recurre a Jesús. Hay una frase, padre, que yo la quiero decir ahora, que es que me ha ayudado mucho a sanarme a mí y a sanar a mis pacientes. La Virgen
mi mamita que está aquí acompañándonos, no temas, que es nada lo que te aflige. No estoy yo aquí, que soy tu madre y te tengo en el cruce de mis brazos. Porque esa frase nos habla de que así mi mamá no me haya querido, mi otra mamá, la del cielo, sí me ama y mi papá sí me ama. Entonces, digamos siempre, mi padre, hablemos de la esperanza también, porque cuando hablamos de heridas, de dolor, de agresión, la gente tiende a pensar, no hay esperanza, no hay alternativa. Yo soy así. No, tú no eres así. Tú vales mucho y hay algo fundamental que yo trabajo. Tú vales la sangre de Cristo. San Pablo dice, recuerden que fueron comprados a precio de sangre. O sea, yo puedo ser una porquería, abandonado, maltratado, herido, pero vino Cristo y me compró con su sangre. Entonces Él me da un valor completamente nuevo. Por eso a mí no me gusta hablar de autoestima, porque autoestima es inflar el ego y San Pablo dice totalmente lo contrario de la autoestima. San Pablo dice, no soy yo. Él se desinfla completamente para que entre Cristo. Es Cristo quien vive en mí. Y Él dice, todo lo puedo, no por mí, en Cristo que me fortalece. Entonces, hablamos que la solución al dolor y a la herida siempre la va a tener el Señor, pero son dos cosas distintas y le faltó una agresión, mi padre, psicológica, que es terrible, que es la peor, que un niño vea pelear a sus papás. Esa es la peor agresión. ¿Por qué? Porque el niño no puede culpar al papá, que es perfecto, no puede culpar a la mamá, que es perfecta. ¿Quién tiene la culpa? Él. Entonces el niño pequeño que ve pelear a sus papás se echa toda la culpa y se vuelve amargado, lleno de dolor. Dice, yo no sirvo para nada, yo soy malo. Hay niños que dicen, yo soy malo. Y lo último que pasa con los niños cuando ven peleas y peleas y peleas es que se suicidan. Y uno dice, y escriben cartas como, ahí les dejo mi cadáver, que es la causa de que ustedes peleen. Ya pueden estar felices, porque el niño se carga con todo el dolor. Eso es terrible. Por eso, si tú nos estás viendo y tú peleas delante del niño, tienes que parar inmediatamente, porque el daño que le estás haciendo es lo más grande, peor que golpearlo, mi padre. Octavio, ahora que usted está nombrando esto, viene a mi mente aquellos casos que fueron maltratados en la infancia, pero ahora son adultos y continúan con un maltrato, ya sea de parte de su esposo, de su esposa, e incluso esos maltratos que empiezan a percibirse a nivel laboral. Eso es otra clase de maltrato, pero aquí la pregunta que quiero hacerle es esta. Aquella persona que sufrió el maltrato en la infancia y ahora, ya sea el esposo, ya sea el jefe, alguien continúa ese maltrato, aumenta ese dolor en esa persona si no sabe buscar ayuda, si no sabe reconocer que ha sufrido ese maltrato. Porque la dificultad está en que me encuentro muy frecuentemente a muchas personas que dicen, es que yo aprendí a vivir así. Y yo ya actúo así, y entonces agachan la cabeza, se dejan maltratar del esposo, de la esposa, porque no hablo aquí solamente de él o ella, sino los dos en general, y el dolor se aumenta porque ha sufrido maltrato, ya sea en la infancia y ahora en la edad adulta lo continúa sufriendo. ¿O me equivoco en esa parte? No, mi Digo, padre. se aumenta el dolor. Mi padre, exactamente, y le voy a contar cómo funciona eso. Mi modelo de amor es mi papá, de niño, ¿verdad? Yo soy un niño o una niña, no importa, y veo a un papá al que yo amo. ¿Por qué? Porque soy un ser humano normal que ama a su papá. Y si el papá es agresivo, ese hombre agresivo se vuelve mi modelo. En otras palabras, amo a mi papito. Es un bandolero, es un guerrillero, es lo que sea, una persona mala, un delincuente. Yo lo amo. A mí no me pueden decir, los hijos de los narcotraficantes aman a sus papás.
¿Por qué? Porque son sus papás. Yo no puedo decir, como mi papá es malo, yo no lo amo. No, el niño necesita una figura. Entonces, yo me enamoro de mi papá. Una niña, vamos a suponer, se enamora de su papito, que es un agresivo, y ve que golpea a la mamá, y la mamá con indignidad acepta el maltrato. Entonces, ¿ella qué dice? Mi mamita es buena, es linda, ella acepta los golpes. Mi papito es precioso, él la golpea. Porque es una niña, ella no tiene pensamiento crítico y no puede decir esto está mal, porque lo hacen los papás. Entonces crece y de pronto ve en un bar, por allá en una fiesta, a un hombre con una cara como que le recuerda al papá y que mira como golpeado y con cierta agresión. Y ella, oh, mi alma gemela, no sé, sentí algo increíble. Me enamoré. Usted no sabe, doctor, es que era digno. Y él, que quiere acostarse con ella, no va a ser tonto de golpearla de primeras, que es lo que el padre está diciendo. Él la conquista, hace su cortejo, es dulce y todo, pero ella en el fondo reconoció fue al maltratador. Y una vez que él ya la tiene presa, agarrada, enloquecida de amor por el sexo, empieza el maltrato. ¿Por qué? Porque ya él se cansó de ser dulce, ya el papel ya no lo necesita, ya no necesita ser el hipócrita que quiso ser. Y lo que usted dice, y aparece entonces, se quita la máscara. Ya no te puede decir, no, no me maltrates. Y se crea una relación de maltrato, porque la persona nunca sanó la herida de maltrato. Les voy a decir claramente, mis hermanos, porque Cristo nunca entró a tu vida a sanar, porque tu Dios sigue siendo ese papá y nunca dijiste, papá, te agradezco, te perdono y te despido y acojo a Jesucristo como mi Padre. ¿Y Cristo qué hace? Yo tampoco te condeno. Yo soy el que te habla, yo te amo. Todo lo que Jesucristo nos enseña es un papá amoroso. Si yo miro todas las acciones de Cristo con Zaqueo, con la adúltera, con la samaritana, con los discípulos de Emaús, son de un papá amoroso, dulce, manso. Entonces, cuando yo suelto ese papá de la tierra como adulto, esto lo puede hacer un adulto, despido a mi papá, lo perdono. Yo les digo a mis pacientes, hagan una carta, te agradezco, te perdono y te despido. Vayan al Santísimo y léansela al Señor. Y luego dígale, Señor, y yo quiero que tú seas mi papá. Y tengo mujeres que fueron maltratadas, que se separaron de una relación de maltrato horrible, inicua, y volvieron a Cristo, su Señor, su Dios. Y Él empieza a sanarlas con oración. Y Él empieza a enamorarlas. Entonces ellas suben su estándar. Ya no están buscando un borracho golpeador, sino están buscando un hombre que se parezca a Cristo, un San José. Entonces eso cambia la mirada, porque cuando ella ve al maltratador dice, uy, no, ya no quiero este. Yo cómo fui de bruta de enamorarme de un tipo tan agresivo. No, 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 Dios mío. Y ve un hombre bueno de comunión diaria, juicioso, así como Hugo, y dice, wow, este es el hombre que yo quiero. Entonces cambió su mirada porque el Señor la sanó. Eso es lo que hay que decir. Pero sí es cierto, mi padre, que buscamos modelos parecidos a nuestros padres cuando no hemos sanado. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando María, en el caso de las mamás maltratadoras, cuando María entra a mi vida y toma ese papel, mi vida se transforma. Por eso nosotros ya no somos los que vivimos. Don Octavio, le puedo hacer una pregunta. Sí, señor. Dígame. Ahí me disculpa que meta la cucharada en el en vivo, pero es que qué tema más fantástico. Yo hago una pregunta aquí que se me ocurre a grosso modo. Porque hay hombres, entonces, en este caso, el ejemplo contrario, que siempre quieren es como complacer a la mujer o comprarle con dinero o conquistarla con bienes materiales. ¿Ahí qué pasaría frente a la agresión? ¿Cómo sería esa parte? Porque él fue el que se identificó con la mamá. A veces el niño escoge el rol de la mamá porque la ve débil y dice, ay, no, yo no quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando el niño fue abandonado por el papá, se identifica con el rol de la mamá y no tiene el rol del papá maltratador, entonces va a desarrogar. El gran problema es que la relación de agresión necesita un agredido y un agresor. Y el agredido acepta la injusticia por su propia indignidad.
¿Por qué una mujer acepta cosas horrorosas como que un marido la contagie de una enfermedad venérea, como que la golpee y la maltrate y sigue ahí? Porque por su indignidad. No hay que hablar de baja autoestima porque la autoestima es un concepto ateo, es un concepto del humanismo, del egoísmo, de la inflación del ego. Sí, la autoestima es como decirle a una llanta, inflese usted misma, ¿no? Y entonces es egolatría. Pero el concepto que nos trae Cristo es de la dignidad. Por eso Él le levanta la dignidad a la mujer. Pero cuando tú asumes el rol de la persona indigna de tus papás, entonces tú buscas el maltrato y buscas es mendigar amor. Pero también ahí está la herida que hablábamos en el pasado programa del abandono. El abandono nos lleva a mendigar amor porque entonces a veces hay una combinación de abandono con agresión, ¿sí? Las heridas juegan desafortunadamente en equipo, ¿no? Bien, mi padre, entonces, ¿cómo le parece esa situación? Es un tema que sé que muchas personas están pasando por eso y que ojalá le pongamos atención. Y es que hay que buscar ayuda, porque desafortunadamente muchos de nosotros fuimos maltratados y no reconocemos ese maltrato, ya sea físico o ya sea emocional, o como usted lo acabó de decir, esa otra característica del maltrato, de ver a mi papá y a mi mamá agarrados. Justo ahora, después de esta canción que Hugo nos va a cantar, tengo una pregunta para hacerle frente a sus hijos. Vieron que ahora pasa muy frecuentemente, el papá y la mamá se separan y ponen a los hijos en el medio, e incluso cuando se van a la parte jurídica, el papá jala para un lado, la mamá jala para el otro, y son jóvenes que están a los 10 años, pero no me lo responda todavía porque vamos a escuchar esa canción de Hugo. Y, o no sé, para que por favor piense esa respuesta bien, porque eso está pasando ahora mucho, mucho. Y es Le voy a tan decir frecuente una esa palabra, realidad. padre. Los hijos se vuelven el proyectil con el que yo hiero al otro. Ahí está resumido. Pero vamos a escuchar a Hugo para bajar un poquito porque el tema es fuerte y Hugo nos va a traer una canción aquí de calma, de paz. A ver, Hugo, que suene esa canción. Dios no quiere la muerte del pecador. Qué gran título. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta. Con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Hoy sediento buscando el agua viva, como ciego ansío ver tu luz. Siento heridas de muerte, mas no temo,
porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, y que viva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, y que viva. Qué canción más bonita. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que vivas amargado. Dios no quiere que vivas llenos de odio, de rabia, de rencor, de agresividad. Dios no quiere tu muerte. Dios quiere que vivas. A mí se me viene a mi mente ese famoso texto de Juan 10:10. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que continuando con este tema sobre la agresividad y teniendo presente estos capítulos que llevamos, recuerden, sanando el miedo, recupero la esperanza. Lo vuelvo a repetir, sanando el miedo, recupero la esperanza. Muchos de esos miedos, de esos temores que usted y yo tenemos guardados en nuestro corazón, tienen que ver con todas esas historias de abuso que hemos vivido, que hemos pasado en nuestra vida. Y ahora podemos tener 30, 40, 50 años y estamos llenos de temor. De hecho, estos días me encantaba una frase que leía sobre la esperanza. Decía, la esperanza es la luz cuando solo hay oscuridad. La esperanza es la luz cuando solo hay oscuridad. Entonces, Octavio, continuando con ese tema que estábamos hablando, de la parte del maltrato y que las personas cuando se están separando y tienen hijos, especialmente las parejas que viven juntos, y duele decirlo, pero que por cosas de la vida no buscaron ayuda, bueno, en fin, se separan y tienen hijos, los ponen en el medio y comienzan los hijos a decir, ¿y ahora para dónde me voy? Mi papá no le habla a mi mamá no le habla a mi papá. Y si hay temas judiciales, porque muchos están llegando a esa situación, entonces ponen a los hijos a que elijan con quién se van a ir o comienzan a convencérselos para que se vayan al lado de uno y al lado de otro. Y aquí se está generando un maltrato muy fuerte y delicado, porque allí, en esa situación, son niños que están entre los 8 años, 9 años, 12 años, 16, 17. Es una edad muy dura. Y me ha tocado verlos llorando. Ahora a los 25 años, donde dicen yo a mi papá o a mi mamá no las puedo ver, los odio. Y resulta que el tema está muy complejo y tristemente muchos papás no están siendo conscientes de esa situación, porque yo aclaro esto, jamás dejarán de ser papás. Sus hijos son sus hijos. Se pueden separar de su pareja, pero no pueden separarse de sus hijos. ¿O cómo manejamos esa situación, Octavio? ¿Usted qué nos recomienda a todas las personas que están en estas historias? Mi padre, la primera cosa es conviértete y cree en el evangelio. Porque es que cuando yo me dejo llevar de mi ira, de mi rabia, de mi dolor, yo estoy pecando. O sea, la primera tarea para esta pareja, para tu hermana que me escuchas y hermano que me escuchas que estás peleando, es que hagas una confesión con el sacerdote. Padre, quiero acusarme de ira, de rabia, de dolor, no me aguanto, porque lo primero es reconocer ante Dios, Señor,
pequé, estoy haciendo daño, porque es que esas personas que están poniendo a los hijos como proyectil, es decir, el hijo es como las balas esas de los cañones de la independencia, que los meten en el cañón y disparan al hijo para que le haga daño. Dígale a su mamá que es por su culpa, porque ella es una vieja bruja inaguantable, que yo me conseguí otra porque, y la mamá dice, pues dígale a su papá porque él ni siquiera sirve para nada. Y entonces el hijo se vuelve la bala de cañón. Entonces, primera tarea, conviértete, porque eso es de paganos. Esas peleas no son de personas creyentes. Esas peleas son pecado mortal. Lo primero que hay que aprender es que esto es un maltrato al Señor. Esos niños, dice el Señor, ay de aquel que maltrate a un niño. Es un pecado gravísimo, porque el Señor dice, más le valiera amarrarse una piedra y tirarse al mar. Es decir, más le valiera morir de lo malo que es el maltrato al niño. Entonces, el maltrato psicológico es eso. Ay de aquel que le haga daño, que escandalice a un niño. Porque ¿qué es lo que está aprendiendo el niño? Primero, no tienen que confiar ni en el papá ni en la mamá. Segundo, le toca hacer una escogencia imposible. Aquí, ¿con quién me voy? Nunca podrá un niño decir, sí, yo me voy con mi mamá y que mi papá se vaya. Nunca. Cuando son adolescentes sí, pero un niño jamás. Siempre tendrá ese dolor. ¿Por qué no se vuelven a unir? Lo otro, ¿cómo ponemos al hijo en la mitad? Qué dolor para ese niño. Entonces, ahí tiene mi padre una herida de agresión repetida. Empezó en el embarazo y cuando ya el niño está grande, le viene el dolor terrible de la separación, que es una forma de agresión psicológica. ¿Por qué? Porque el niño no puede escoger. El niño no puede decir, mi papá es malo, mi mamá es buena. Y si hace eso, va a tener problemas muy graves en la vida. Por ejemplo, un niño que rechace la figura masculina va a tener muchos problemas afectivos. O una niña que rechace la figura masculina. Son esas mujeres que dicen, yo odio a los hombres, nunca me voy a casar, malditos desgraciados. Y crecen pensando que los hombres son malvados porque la mamá le enseñó que el papá era malo. Entonces, ¿cuántas veces vemos que los papás agreden al niño para ganar la razón o para tener un pleito adelante? No, es que, por ejemplo, las acusaciones de que el papá abusó de los hijos son así, señores, en la cárcel, inocentes, porque yo he estado en los juzgados defendiendo a esos pobres hombres como perito psicólogo, donde la mamá dice, es que él tocó al niño. Entonces yo entrevisto al niño, entrevisto al señor y digo, no, este tipo es sano, es un hombre bueno. Y presento mi testimonio ante el juez y el juez finalmente a algunos lo saca, pero imagínese, padre, un papá acusado de abuso sexual de su bebé por la exmujer para poderse vengar de él, que lo mandan a la cárcel y a los 6 meses de estar preso, le dicen, señor, qué pena, el juez declaró que usted es inocente, queda libre. Imagínese el dolor del niño, el dolor del señor, la maldad que es eso. Entonces, la primera tarea, mis hermanos, nosotros no podemos gobernar nuestra vida por la ira, por la rabia, por el dolor. Y yo preferiría perder miles de millones de pesos en un divorcio y no maltratar a la otra persona ni maltratar a mis hijos. Porque a veces el Dios dinero me dice, maltrátalo para que el juez te dé más dinero. ¡Wow! Ese dinero está manchado de sangre. No vale. Una cosa que yo gané a través de maltratos, de gritos, de engaños, de presiones, de chantajes, me quedó la casa a mí. ¿Qué es eso? Dinero de sangre, dinero manchado de sangre, porque es el dolor de los niños el que está ahí. Entonces, una cosa importante es convertirnos y les voy a decir algo, si pierdes dinero pero ganas tu alma, ganaste. Muchos papás se sacrifican y le dejan a los hijos a la mamá para evitar el conflicto y a la larga los niños dicen, oigan, pero mi papá nunca le peleó a mi mamá. Qué hombre tan bueno. Y ese papá ganó, se ganó el amor de un hijo. Pero cuando yo empiezo a agredir, entonces hay algo importante que tenemos que decir ya. Jamás agredas a la otra persona. Jamás, jamás. Niño, tu mamá, hijo mío, tu mamá es buena. Yo la quiero mucho, yo la respeto.
Pero tú te vas a separar. Sí, no podemos vivir, pero ella es buena. Trátala bien, trátala como si fuera un ángel. Ella es buena. Aunque tú por dentro digas, esto no es cierto, pero necesitas que el niño no se llene de odio. Si la mamá le dice, mira, tu papá no nos entendimos, pero es que yo soy muy soberbia, a mí me cuesta mucho trabajo y él también, y nos tocó separarnos, mi amor, pero él no es malo, él nos da la comida, él no es malo, respétalo y quiérelo. Eso ayuda a que el niño baje la angustia. Pero cuando sacamos la ira como el determinador de nuestra relación, estamos haciendo daño. O sea, siempre que tú pelees y que haya ira y maltrato, nunca ganarás. Nuestro Octavio, Señor, perdón que lo interrumpa ahí, dígame, mi porque padre. justo eso que usted está diciendo viene a mi mente aquí estas escenas que se están presentando actualmente. Digamos, ya se separaron. Listo, ya están separados. Ya incluso, digamos, el juez determinó que los días que iba a estar con el papá, los días que iba a estar con la mamá, en fin, toda la parte legal. No me quiero detener en ese proceso porque cada uno tiene su propia historia. Pero resulta que cuando se da esto, comienza otro abuso dentro de ese mismo abuso. Y es que comienzan a hablarle mal a al hijo de su mamá, y si de pronto su mamá o su papá consiguió otra pareja, comienzan a hacerle la vida imposible de la otra pareja, de su hijo o de su hija. Y utilizo esa palabra, utilizan al hijo como ese misil para herir a la nueva pareja Sí, de ese hijo, y comienzan a manipularlo de una manera tan tremenda que cuando llegan donde uno dice, y me dicen, padre, es que yo veo que el que vive con mi mamá o la que vive con mi papá es buena, pero voy donde mi papá el día que me corresponde o donde mi mamá el día que me corresponde y ella me habla muy mal de él o de ella, de acuerdo a la situación que tenga cada familia. Eso es otra clase de de maltrato. maltrato y de ofensa que están creando mucho dolor en ese niño o en esa joven, porque los ponen en un conflicto que ellos no Sí, pueden resolver. sí, ¿O correcto. cómo manejar eso ahí? Mi padre, yo creo que la primera es una llamada a la conversión. Para mí es conviértete. Tú no puedes ser creyente, ir a la misa, comulgar y hacer eso. O sea, eso es de ateos, eso es de demonios. El demonio es agresivo y eso es una operación. Entonces, la primera tarea que yo tengo que hacer es entender cuando estoy actuando como un demonio. Eso es importante entenderlo. Es decir, tomar conciencia del mal que estoy haciendo. Pero hay algo muy duro y es que a veces esa mujer todavía está idolatrando a ese hombre. Y yo tengo casos de mujeres que vivieron en unión libre con un hombre, quedaron separadas, pero siguen idolatrándolo. Entonces yo no les hago terapia de pareja, le hago trabajo para que suelten el ídolo. Es un problema espiritual. Es que en vez de decir amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma, esta mujer ama al marido con todas las fuerzas, con toda la mente y con toda el alma. O sea, el marido tomó el papel de Dios. Es un caso de idolatría. Entonces es muy importante para las personas que nos están escuchando, hermanos y hermanas en Cristo. Uno, confesión. Padre, he sido iracunda y he usado a mis hijos contra hablarles mal. Segundo, Padre, me acuso de idolatría. Adoro a ese hombre que se fue. Todavía lo tengo como un ídolo de barro. Y yo tengo que cuestionar a muchas personas, especialmente mujeres que son las que más consultan, pero hombres también. En cuanto a la idolatría, no es amor. El amor es la relación entre una pareja que se aprecia, que se ayuda, que se cuida. Idolatría es poner a una persona en el lugar de Dios. Entonces, esa mujer que fue una niña abandonada, miren la historia, que fue una niña agredida de pequeña, escoge un maltratador y un hombre al que le atribuye las cualidades de Dios y lo pone en el altar de su corazón.
Ella va a misa y todo y comulga, pero en el fondo es, mi gordito es lo que yo adoro. Y el gordito le dice, no vayas a misa. Bueno, está bien. O sea, su religión no es adoradora de Cristo, sino idólatra del gordito. ¿Sí? Entonces perdió su capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí hay que trabajar algo que es importante. Conviértete y cree en el Evangelio. Por eso cuando la persona se acerca a Dios, hace la confesión, va a estos retiros, hace su proceso de sanación, por ejemplo, el diplomado, todo eso, se empieza a dar cuenta quién es su Dios. Y yo quiero hacer esa pregunta hoy, mi padre, porque es muy importante hoy. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién estás apegado? ¿A quién amas por encima de todas las cosas? ¿A quién le entregas tu corazón y tu alma? Y la pregunta más fuerte, ¿de quién dependes? Porque les voy a decir algo. Yo un día le dije a mi esposita, te amo, pero no te necesito. Y ella se asustó un poquito. Dije, no, mi amor, yo te daría los 2 riñones y voy a vivir contigo toda mi vida. Pero yo no te necesito, yo te escogí libremente. Es diferente decir, si tú te vas, me moriré. Ese es mi Dios. Pero si yo le digo, mi amor, yo amo a Dios y Dios te puso a ti, yo me comprometo delante de Dios a amarte y a cuidarte y a entregarte toda mi vida. No porque tú seas mi ídolo, porque Dios es mi Señor. Y Él me pone en el matrimonio una mujer a la que yo voy a amar. Es distinto a decir, te necesito tanto, sin ti me moriré, como dice el merengue. Si tú te vas, mi corazón se morirá. Eso es dependencia emocional. Entonces hay que sanar la dependencia. ¿Quién sana esa dependencia? Cristo. Cristo es el único, mi padre. O sea que, Octavio, porque ya el tiempo se nos está acabando para hacer unos minutos de oración. El tema es el siguiente: identificar la clase de maltrato que hemos tenido. Está el físico, está el emocional o verbal, y está el cuando observamos que los papás pelean o se pelean entre ellos o los ponen en el medio o los ponen a que elijan cómo quieren vivir, con quién quieren vivir. Yo le doy más a mi hijo para que me quiera más a mí y odie a su mamá. Todo eso son clases de maltrato. Hoy en día nos damos cuenta que también está el maltrato cibernético, el que se está dando por las redes sociales y que, ay, Dios mío, si lo están viviendo, especialmente los jóvenes. También está el famoso bullying que se da en las escuelas. Bueno, ese sí ha existido por muchos años, pero hoy de una manera más compleja, porque están haciendo el bullying en la escuela y después lo publican en las redes sociales, y eso ha generado unos serios problemas y mucho más grandes. Y Octavio nos está dando una clave muy importante, y es la conversión de corazón. La conversión de corazón, es decir, reconocer delante de Dios que podemos sanar, que podemos quitar esas heridas de maltrato. Porque, insisto, si usted recibió maltrato en la infancia y ahora eres una persona adulta y sigues recibiendo maltrato, puede ser de su esposo, puede ser de un compañero del trabajo, puede ser de su esposa, puede ser incluso ahora de sus hijos. Estos días escuchaba una mamá que decía, mi hijo tiene 35 años y vive en la casa conmigo y me maltrata y me dice que yo no sirvo para nada. Y resulta que la mamá es la que sostiene la casa, la mamá es la que soporta la casa. Y le pregunté yo, oye mamá, ¿y quién cocina? ¿Y quién le da la comida a él? ¿Y quién le lava la ropa? Y me dice yo. Y yo, ¿qué? ¿Eso cómo se llama? Maltrato. ¿Eso existe, Octavio? ¿Y qué hay que hacer en un caso de esos? Bueno, o que están en drogas, o jóvenes que están en drogas. Sí. Eso, ¿qué hay que hacer en esa enfermedad, mi padre, se llama codependencia y nos da para todo un programa. Pero fundamentalmente la codependencia es mendigar el amor protegiendo al maltratador o al enfermo o al alcohólico o al adicto. Esta mamá no tiene a Dios, porque si tuviera a Dios le diría, te vas ya. Lo que hay que decirle 100% de las veces a estos hijos
nini, que ni estudian, ni trabajan, ni nada, es échelo. Échelo, eso ya está en la Biblia, se llama la parábola del hijo pródigo. Déjelo que lave marranos para que aterrice, porque si él no sale y se hace hombre, no va a madurar. Pero hay libros sobre codependencia y hay que buscar esos libros en las librerías católicas. Búscate un libro sobre codependencia, porque esas relaciones de proteger al maltratador es una enfermedad psicológica que se llama codependencia, que es tener un Dios que me maltrata. Volvemos al mismo punto. En el fondo de todo está una idolatría, mi padre, que es no amo a Dios sobre todas las cosas, sino a mi hijo que me maltrata sobre todas las cosas. Y usted atrévase a decirle a esa señora, eche al hijo para que vea qué cara le pone. No, pero pobrecito. Y realmente lo único que puede ayudar a ese muñeco es que se vaya. Es lo único que puede hacer. Porque si él no experimenta la vuelta del hijo pródigo, no va a sanar, nunca. Y lo tendremos ahí como mi paciente de 75 años con un hijo de 50 que lo maltrataba, porque el hijo le decía, ¿usted por qué me da esa comida tan horrorosa? 50 años y no hacía nada. Y vivía ahí con los papás y el papá le dijo, doctor, echa a su hijo, y me miró horrible. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que hay una conclusión importante, mi padre. Conviértete, pon a Dios sobre todas las cosas, confiesa con el sacerdote la idolatría, ten la valentía de decir, Padre, soy una idólatra de mi hijo, soy una idólatra de mi marido, o adoro a mi mujer como si fuera Dios y estoy abandonando a Dios, porque el Señor nos dice que seamos mansos, dulces, humildes, y a veces somos exactamente lo contrario, como haciendo el papel del demonio. Entonces es muy importante reconocer, hacer un proceso de sanación. Y miren, cuando ustedes vean curso de sanación, diplomado de sanación, retiro de sanación, vayan. La Iglesia Católica tiene un poder muy grande, que es el poder que le dio el Espíritu Santo para sanar. Sí, cuando ustedes ven la oración del Padre Andrés, que sana las heridas, que nos habla frente al Santísimo de sanar las heridas. Yo que estuve ahora en la parroquia de él en Chicago, oyéndolo orar por sanación frente al Santísimo, ¿cuántas personas no lloraban y se sanaban? Entonces hay que encontrar a Dios. Nosotros no podemos seguir en la vida pensando que Dios es como algo que está por allá, como un extinguidor o un cuadro en la pared. Dios tiene que volverse mi Señor, mi Dios, y yo tengo que amarlo a Él sobre todas las cosas, mi Padre. Así que este es el momento donde vamos a prepararnos a escuchar esa canción que Hugo nos ha preparado, y los invito para que cierren sus ojos, escuchen esa canción, pongámonos como en un espacio de oración y pedirle a Dios que nos lleve a reconocer esas heridas que usted y yo podemos tener en nuestra vida y que a lo mejor no somos conscientes de ellas. Entonces escuchemos esta canción y luego compartimos y cerramos este momento, esta hora de la esperanza, con la oración que vamos a compartir tanto Octavio como mi persona. Así que escuchemos esta canción. Yo tengo sed ardiente que me devora el alma. Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios. Yo tengo sed ardiente que me devora el alma. Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios. Cuánto en el mundo existe, si yo lo poseyera. Cuánto en el mundo existe, no me puedo saciar. Es todo muy pequeño, mi corazón muy grande. Es todo muy pequeño, yo necesito más.
Yo tengo sed ardiente que me devora el alma. Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios. Yo tengo sed ardiente que me devora el alma. Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios. Como la tierra seca suspira por el agua, como la tierra seca, así suspiro yo. Yo tengo sed ardiente de un bien que no se acaba. Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios. Yo tengo sed ardiente que me devora el alma. Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios. Yo tengo sed ardiente que me devora el alma. Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios, sed de Dios, sed de Dios, sed de Dios. Sed de Dios. Allí donde están en estos momentos, digan conmigo: Señor Jesús, me pongo delante de ti, Me pongo delante de ti con mis problemas, con mis problemas, con mis enfermedades, con mis enfermedades, con todas mis situaciones. con mi situación. Señor Jesús, Señor Jesús, sé que tú me amas sé que tú me amas, y me bendices me bendices todos los días. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias, porque eres grande y maravilloso. Bendito seas, Señor. Hoy quiero entregarte, donarte, darte este problema o estos problemas que he cargado por años en mi vida. Jesús, esta es una oscuridad, pero hoy necesito que tú ilumines mi camino, ilumines mi vida. Señor, dame tu paz. Digan eso conmigo de nuevo: Señor, Señor, dame tu dame paz. tu paz. Señor, Señor, dame tu paz, dame tu paz. ya que tú eres bueno. Padre Santo, estoy herido delante de ti. Lo reconozco, Señor. Reconozco que he cargado heridas por muchos años, pero hoy, Señor, mirándote, reconociendo tu presencia en mi vida, que tú me quieres sanar, quiero ir hasta ti. Señor, hoy quiero tocar tu manto y quedar sano de este dolor, de esta tristeza, de esta aflicción que he cargado en mi vida. Señor, yo sé que no es fácil, pero con tu presencia lo podré hacer. Sáname, Señor. Dígalo conmigo: sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Me Sáname, pongo Señor. ante tu presencia Me pongo y en- regálame Me tu pongo ante paz. tu presencia. Y regálame tu paz. Dame tu paz, Señor. Yo Dame creo tu en ti. paz. Yo que espero en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Amén. Amén. Fabio, no sé si quieres decir algo antes de dar la bendición. Señor Jesús, humildemente ponemos ante tus pies nuestras idolatrías. Los ídolos que tenemos, a las personas a las que adoramos, los animales a los que adoramos, las cosas a las que adoramos. Y renunciamos a esos ídolos. Hermano, en este momento
Renuncia a tus ídolos y dile: Señor, quiero convertirme y seguirte, que tú seas mi único amor. Quiero hacer mi proceso de sanación. Toma mi corazón y sánalo, Señor. Solo te reconozco a ti como mi único Dios y Señor. Hugo, ¿cómo dice esa canción? Yo tengo sed ardiente que me devora el alma. Yo tengo sed ardiente. Yo tengo sed de Dios. Yo tengo sed ardiente que me devora el alma. Yo tengo sed ardiente. Yo tengo sed de Dios. Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios. Y no dudes de que Él está con nosotros. A todos los que nos están viendo, la hora de la esperanza. Sana el miedo, recupera la esperanza. Este compartir que hemos tenido tan maravilloso con Octavio en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, Octavio. Les regalo la bendición a todos ustedes, los que nos están viendo. Comparta, dale like. Hey, a todos esos que necesitan estos espacios, es para ustedes que los estamos haciendo. Estamos organizando todo un proyecto porque queremos compartir con ustedes y que sanen sus corazones y sus vidas. Así que les doy la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Amén. Esta es la hora de la esperanza. Nos vemos. Hey, dale like.